1994. La Super Nintendo estaba en su pico absoluto. Mientras Final Fantasy VI y Chrono Trigger redefinían lo que un RPG podía llegar a ser, Capcom se encontraba ante un dilema. No podían quedarse estancados con el éxito del primer Breath of Fire. Tenían que demostrar que su saga de dragones no fue solo un golpe de suerte. El resultado fue una secuela que se atrevió a abandonar la seguridad de lo desconocido para explorar terrenos mucho más oscuros y complejos. Breath of Fire 2 no solo fue una secuela, fue un salto hacia la madurez, donde la fantasía dejó de ser un cuento de hadas para convertirse en un relato sobre la fe, la corrupción y la redención. Hoy veremos por qué, a pesar de sus imperfecciones, esta es la joya más humana de la saga. La narrativa de Breath of Fire rompe con los estándares establecidos desde el primer minuto. Ya no somos el héroe de la profecía o el elegido con un destino brillante. Somos Ryu, un huérfano arrastrado por la amnesia y el dolor. Alguien que busca desesperadamente un lugar en un mundo que lo observa con desprecio, o peor aún, con indiferencia. El conflicto central no nace de un villano que busca destruir el mundo porque sí, sino de la influencia de la Iglesia de Santa Eva, una institución religiosa que bajo una apariencia de caridad y esperanza oculta verdades turbias y una red de corrupción sistémica. Esta vez la historia es personal, casi visceral. Se trata de Ryu y su hermano Bow, y de un elenco de marginados que encuentran en la amistad su única salvación ante una estructura social podrida. Breath of Fire presenta una historia sobre el peso de la fe, la duda existencial y cómo a veces la luz más pura no siempre viene de los dioses, sino de esas personas que la sociedad ha decidido ignorar y desechar. Si el primer juego nos mostró que el entorno podía ser interactivo, Breath of Fire lo convirtió en una mecánica de comunidad viva. La villa fue una apuesta brillante. Por primera vez no solo salvábamos el mundo, lo construíamos. Reclutar habitantes de todo el continente, ver cómo crecían sus casas y cómo el pueblo cambiaba según nuestras decisiones, era un sistema que te ataba emocionalmente al mundo que intentaba salvar. Ya no era un escenario de fondo, era tu hogar. Pero el verdadero cambio estaba en el sistema chamán. Capcom entendió que el combate necesitaba algo más que niveles y equipo, necesitaba estrategia. Fusionar a tus aliados con espíritus ancestrales no era un simple cambio estético, alteraba su esencia, sus habilidades y su potencial. Era un sistema de personalización que premiaba la curiosidad y la experimentación, convirtiendo cada partida en una experiencia única. Te obligaba a pensar, ¿qué combinación hace que este grupo sea capaz de superar este desafío? Fue sin duda un salto gigante en la profundidad táctica de la época. Es imposible hablar de Breath of Fire sin mencionar su mayor talón de Aquiles, una traducción original al inglés que a veces parece más un obstáculo que un vehículo para la historia. Es cierto, los errores de localización fueron evidentes, pero cuando logras ver más allá de esa barrera te das cuenta de que el alma del juego sigue intacta. Breath of Fire es una obra que se atrevió a salir de lo cotidiano y a explorar la soledad desde una perspectiva que pocos juegos de la época se atrevieron a tocar. Fue el juego que cimentó la identidad visual de la saga. Esa mezcla de un sprite increíblemente detallado y una dirección artística que, incluso 30 años después, se siente vibrante, nostálgica y llena de carácter. A diferencia de otros juegos, esta estética de 16 bits sigue representando un lenguaje visual que muchos juegos actuales desearían poseer. Al final, Breath of Fire es el ejemplo perfecto de cómo una obra puede ser imperfecta y aún así volverse inolvidable. Capcom nos entregó un viaje que, lejos de ser perfecto, se siente real, crudo y honesto. Nos demostró que el verdadero poder de un dragón no está en su capacidad de destrucción, sino en su humanidad, en sus dudas y en su capacidad para elegir a quién proteger. Si recorriste estas tierras, si sufriste con la historia de Bow o si te perdiste construyendo tu villa, sabes perfectamente de lo que hablo. Y si nunca lo has hecho, esta es una invitación abierta a descubrir una de las historias más valientes y subestimadas de la era de los 16 bits. Gracias por acompañarme en este viaje, por volver a este mundo de pixeles y dragones. Si disfrutaste este análisis, suscríbete para que sigamos desenterrando estas joyas juntos. Nos vemos en la próxima.